¿Por qué se cayó Pedro al agua? ¿Por qué se empezó a hundir? Hoy vamos a leer Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso maravillas se manifiestan en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de ellos y agradó a Herodes. Por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y envió decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y daba a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto apartado. Y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo: Este es un lugar desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la multitud a recostarse sobre la hierba, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio de los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron alcanzaron 12 canastas llenas. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y despedida las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Es un espíritu. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, lo cogió y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cruzando al otro lado vinieron a la tierra de Genazaret. Y cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar tan solo el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ok, buenas noches y que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, mañana vamos a leer Mateo capítulo 15. Gracias.